Aquí nací, bajo este hermoso cielo, por primera vez vi la luz del sol. Aquí vivieron mis abuelos todos. Adiós, Ocaña, adiós, Ocaña, adiós. La ciudad de Ocaña se encuentra ubicada en el departamento de Norte de Santander, al nororiente de Colombia. Fue fundada el 14 de diciembre del año 1570 por el capitán español Francisco Fernández de Contreras, quien bautizó el nuevo territorio en homenaje al gobernador de Santa Marta, Pedro Fernández de Bustos, natural de Ocaña, en España. Para hacer este recorrido histórico por la ciudad, Luis Eduardo Páez García, presidente de la Academia de Historia de Ocaña, profundizará en la historia y en los hechos. De acuerdo a la legislación española, había una forma de, en primer lugar, de fundar las ciudades de acuerdo a permisos que había que tenían que dar las autoridades virreinales en 4 partes, es decir, cada predio tenía un cuarto de manzana. Ese es el inicio de la ciudad de Ocaña. Ocaña, tierra de cultura, leyendas, tradición e historia. Con más de 451 años de fundación, fue engalanada con sus calles coloniales, empedradas y angostas. Sus casas de tapia pisada, con pisos de tierra, piedra y baldosa roja rústica, con un ambiente culto y acogedor, muy atractiva ante la sociedad por su título de ciudad con cédula real obtenido en el año de 1575. La fundación de Ocaña, liderada por Francisco Fernández de Contreras y 36 vecinos provenientes del Cabildo de Pamplona, se inició en el lugar que hoy se conoce como la Plaza del 29 de Mayo, erigiendo la estructura de la ciudad en 8 manzanas alrededor, teniendo este lugar como punto de partida para la estratificación de la sociedad, quienes ostentaban su clase y alcurnia en la cercanía de su vivienda a la Plaza Mayor. Por lo que la extensión del territorio se hizo con la plaza central que dividía la ciudad en forma de tablero de ajedrez. Alrededor de ella se encontraba la primera iglesia construida, hoy conocida como la Catedral de Santa Ana. Asimismo se encontraba la casa de gobierno y las casas de las familias más prestantes de Ocaña. Años después aparece San Francisco. Primero la iglesia, que comienza a construirse en 1584, y luego San Agustín en 1596. Y se crea una especie de eje entre lo que hoy es la calle Real, calle 11, y la calle de la Amargura, calle 10, San Francisco, San Agustín. Ese es lo que llamamos nosotros el marco o el corredor fundacional de Ocaña. Es así que los ocañeros, además de heredar la religión, también recibieron de los españoles la arquitectura colonial y sus estilos arquitectónicos, como en la mayor parte de la América hispánica, por lo que la arquitectura colonial de la Ocaña Vieja fue el resultado de la cultura española. Para hacer este recorrido por la arquitectura colonial de la ciudad, nos estará acompañando el arquitecto Alejandro Armesto, magíster en Museología y Gestión del Patrimonio. Pues mira, es una ciudad de 1570, entonces son 4 siglos y eso es un buen tiempo para que una ciudad se consolide en términos históricos, es decir, la memoria de casi 500 años no puede pasar desapercibido. Desde luego eso va a ser reflejado en una estructura urbana que se consolida en el tiempo. El crecimiento de la ciudad de Ocaña se fue dando en lo que se conoce como el Centro Histórico de Ocaña, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del año 2002 y 2015. Este centro histórico enumera diferentes lugares, calles, barrios, edificaciones y monumentos que hacen parte de la riqueza histórica, arquitectónica y patrimonio de todos los ocañeros. En la época del polaco, cuando sale el acuerdo municipal creando ese centro histórico gigantesco, ese centro histórico queda incorporado dentro de la legislación colombiana. La única manera de cambiar ese centro histórico era acudiendo al Consejo Departamental de Patrimonio Cultural para que levantara la declaratoria inicial. No se hizo. El Centro Histórico de Ocaña es el resultado de siglos de tradición e historia a través de la arquitectura heredada por los ancestros coloniales de los ocañeros. Estamos hablando que en el casco urbano de Ocaña los únicos bienes de interés cultural de carácter nacional son el complejo histórico de la Gran Convención y la Columna de la Libertad de los Esclavos. Dentro del centro histórico se encuentra la Plaza del 29 de Mayo y en ella el monumento de la Columna de la Libertad de los Esclavos.
única en Colombia que conmemora la abolición de la esclavitud. También se detalla dentro del centro histórico la Catedral de Santa Ana, quien es la iglesia mayor de la diócesis de Ocaña. Las primeras viviendas de la ciudad, la calle Real conocida como la calle 11, la calle de la Amargura conocida como la calle 10, el complejo histórico de la Gran Convención de Ocaña, el Templo de San Francisco, la calle del Embudo, la Capilla de Santa Rita, el Templo de San Agustín, el Museo Antón García de Bonilla, el Colegio Nacional José Eusebio Caro, la Capilla de los Dulcísimos Nombres de Jesús y María naciente en la arquitectura republicana, la Capilla y el Santuario de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, el Templo de Jesús Cautivo y los barrios de La Costa y Villanueva, entre otros. En este plan básico del 2002 es muy importante ese enfoque que se da hacia el patrimonio cultural, porque si bien no es visionario en haber comprendido todo el valor cultural que tenía Ocaña en su arquitectura para haber reconocido más bienes, se quedó muy limitado. La ciudad de Ocaña tiene más de 451 años de vida histórica. Por sus calles empedradas transcurrieron hechos trascendentales como la época colonial, de donde nacen leyendas como la del encomendero Antón García de Bonilla, la rebeldía indígena representada en la India Leonelda, la evangelización católica a través de los sacerdotes franciscanos, agustinos y jesuitas, entre otros. La lucha independentista de Simón Bolívar para la liberación del yugo español y la participación ocañera en la loable historia de la independencia de Colombia a través de personajes como Agustina Ferro y el Batallón Libres de Ocaña, la lucha política por los destinos de la recién creada República en la Gran Convención de Ocaña, en donde se disolvió la Gran Colombia, y asimismo en los sueños de unidad del libertador Simón Bolívar. No se puede amar lo que no se conoce, y lamentablemente no conocemos a Ocaña y por eso no la queremos. Que ha faltado voluntad política para poder preservar, para poder conservar y para poder mantener. En el transcurso de las últimas décadas, se viene adelantando en Ocaña la construcción de nuevas edificaciones que le apuntan al modernismo arquitectónico, un hecho latente en el crecimiento y desarrollo urbanístico de todas las ciudades. Pero dicho modernismo o crecimiento urbanístico debe estar enmarcado en la norma, en el respeto y en la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. ¿Qué está sucediendo con la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Ocaña? Ha faltado voluntad política. Esos aspectos normativos no se han tenido en cuenta casi que en el 100%. Por eso hoy vemos destruidas casi todas las instalaciones que sirvieron de historia para el municipio de Ocaña y que fueron heredadas. En el antiguo y primer territorio cañero, fundado por el español Francisco Fernández de Contreras en el año 1570, están desapareciendo las edificaciones coloniales y con ellas la historia de la ciudad. En el centro fundacional de Ocaña, comprendido por la Plaza Mayor, conocida como la Plaza del 29 de Mayo, su arquitectura colonial hoy está desapareciendo ante la vista de todos los ocañeros. Sus esquinas coloniales originales de la época han sido borradas y reemplazadas por arquitectura que dista de los inicios de la ciudad hace más de 450 años. Casonas ubicadas en dos de las esquinas de la antigua calle Real, hoy calle 11 con carrera 13, en donde funcionó el Hotel Sevilla, en una de ellas, destruidas y desaparecidas, fueron reemplazadas por el Edificio Azul y por las oficinas del Banco de Bogotá. Casonas ubicadas en tres de las esquinas de la antigua calle de la Amargura, hoy calle 10 con carrera 12, sitios estratégicos e importantes en la historia de la ciudad, destruidas y desaparecidas, fueron reemplazadas por las oficinas de Telecom, hoy oficinas de Movistar, por el edificio Santa María y las oficinas de Credit Servir. La esquina suroccidental de la Plaza Mayor, donde pues encontramos este inmueble que opacó, como lo dije anteriormente, a la catedral, y que ahí se genera toda una situación para desde la simbología poder explorar lo que significa que un edificio con el nombre de la Virgen tan vulgar. Casona ubicada en una de las esquinas de la antigua calle Real, hoy calle 11 con carrera 12, destruida y desaparecida, fue reemplazada por las oficinas del Banco Agrario. Casonas ubicadas en tres de las esquinas de la antigua calle de la Amargura, hoy calle 10 con carrera 13, destruidas y desaparecidas, fueron reemplazadas por las instalaciones de la droguería alemana, Centro Comercial Rosa Blanca y las oficinas del Banco Caja Social.
las manzanas de Ocaña, de las áreas históricas, porque recordemos que ya la parte realmente que se puede proteger es muy poca. Allí, como no ha habido un pronunciamiento oficial de la administración municipal frente a la protección del patrimonio, han corrido al antojo de los dueños de esos predios. Además de la destrucción de las casonas ubicadas en las primeras 4 esquinas fundacionales de la ciudad, también se puede evidenciar el detrimento del patrimonio histórico de Ocaña, en lo que hoy se conoce como el Hotel Acaritama, en donde antiguamente funcionaban las oficinas gubernamentales del municipio. Asimismo, la desaparición de las casonas coloniales céntricas frente a la Plaza Mayor, en donde hoy funcionan las oficinas de Bancolombia. El tiempo, el erróneo concepto del desarrollo urbanístico de la ciudad, la complicidad y el mal actuar de los gobiernos municipales y la indiferencia de los ocañeros ante la destrucción de su patrimonio histórico han hecho que la hidalga e histórica ciudad de Ocaña, a quien catalogan como osada y libre, pierda sus raíces arquitectónicas, sucumbiendo ante el nefasto paso de la destrucción. ¿Quién de sus ciudadanos está defendiendo lo poco que queda de las raíces arquitectónicas de la colonia? Ha faltado voluntad política para poder preservar, para poder conservar y para poder mantener. Si no fuera así, pues ya Ocaña tuviera su plan especial de protección de patrimonio, el cual delinearía y delimitaría cuáles serían los aspectos importantes por conservar. Pasan los años y tal parece que nada ha cambiado en cuanto a la conservación del patrimonio. Se siguen otorgando permisos para la destrucción de las casonas coloniales de Ocaña. Muchos aluden al deterioro de estas edificaciones, por lo que las dejan caer a tal punto que puede representar un peligro para los transeúntes. Tal parece un abandono planeado. En otros casos se hacen ciertas modificaciones que en ocasiones no responden con la norma. Bajo la pretensión de celebrar el tercer siglo de aparición de la Virgen de Torcoroma, se pretendía construir una basílica. Y bajo ese concepto de basílica, pues se iba a alterar la iglesia matriz, la iglesia de la Virgen, y lo que había detrás era un intento de hacer un centro comercial que se iba a llamar Centro Comercial de los Melos. Mucho se ha hablado de las casonas aledañas a la capilla de Nuestra Señora de la Torcoroma y de la restauración del techo del templo y la casa cural de la parroquia de San Agustín. Cuando nosotros fuimos al departamento, a la Secretaría de Cultura del departamento, que es el ente encargado, entonces ellos revisan el tema y al revisar el tema dicen, es que aquí no hay una afectación. El hecho de que el patrimonio histórico, tanto religioso como civil, se esté acabando es el vacío. Continuando con la arquitectura religiosa de la ciudad, el santuario de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, conocido como el Agua de la Virgen, su interior sufrió recientemente una reestructuración de pisos, techo y altar, alterando sus orígenes históricos en cuanto a su arquitectura. La norma en cuanto a las edificaciones cerca a los patrimonios arquitectónicos de Colombia es muy clara, y Ocaña, además de la declaración del Centro Histórico de la ciudad en el PBOT del 2002 y 2015, cuenta con 2 monumentos declarados como Patrimonio de la Nación, la Columna de la Libertad de los Esclavos y el Complejo Histórico de la Gran Convención, por lo que no se pueden hacer ningún tipo de modificaciones en su entorno a lo largo de 100 metros cuadrados. Pero nos encontramos con el abandono de la casona colonial ubicada en la calle 10 con carrera 9, diagonal al Templo de San Francisco y frente a la Capilla de Santa Rita, abandonada y dejada a la suerte de la destrucción para levantar una nueva edificación. Sigue y sigue sucediendo ante los ojos de toda la ciudad y no se detienen, ni con la ley, ni con la opinión, ni con nada. La destrucción del patrimonio histórico de Ocaña sigue en marcha, arrasando con los orígenes arquitectónicos de la ciudad. Encontramos algunas modificaciones a su alrededor que lo prohíbe la ley, tienen una protección especial, tanto los bienes muebles como inmuebles. ¿Cuántas administraciones municipales han pasado y qué han hecho para la conservación del patrimonio arquitectónico de Ocaña? Recientemente se ha dado a conocer el deterioro de las instalaciones del Colegio Nacional José Eusebio Caro, fundado el 14 de marzo del año 1911, pilar arquitectónico e histórico de Ocaña. Bueno, el Colegio Caro es una insignia para la provincia de Ocaña y también para Colombia, como patrimonio arquitectónico y también todo lo que es la identidad cultural y la identidad en cuanto a la educación en nuestra provincia de Ocaña. Por lo tanto, se convierte el Colegio Caro en una insignia del patrimonio arquitectónico por su edificación. Esta edificación fue construida en 3 etapas y siempre estuvieron muy presentes la parte eclesial, los sacerdotes jesuitas en esta historia del Colegio Caro. La construcción del edificio del Colegio Caro fue realizada en 3 momentos.
La primera de ellas en el año 1916, con el inicio de la obra de la fachada del colegio con miras al Templo de San Francisco. La segunda parte del edificio inició en 1921, continuando con la fachada en ladrillo descubierta con miras a la calle Real. La tercera y última parte, también adelantada por los padres jesuitas, inició en el año 1928, con miras hacia la calle de la Amargura, con arquitectura diferente al cubrir sus paredes. Paradójicamente, esta parte de la construcción del Colegio Caro es la que está sufriendo más afectación y destrucción por el paso del tiempo y el abandono. ¿Quién se conduele o responde por la conservación de la arquitectura del Colegio Nacional José Eusebio Caro en Ocaña? En esa ley de honores que se decretó por el Senado de la República, en donde por los 450 años del municipio de Ocaña se incluyó al Colegio Nacional José Eusebio Caro como un bien a proteger. Hoy tenemos nosotros 9 aulas que no están habilitadas porque obviamente no da la seguridad para que sean utilizadas por nuestros niños, y ya nosotros hemos hecho el acompañamiento en un proyecto presentado ante la Gobernación del Norte de Santander. Después de 451 años de fundación de la ciudad por parte del español Francisco Fernández de Contreras, en cuanto a la arquitectura, ¿qué ha perdido y qué se mantiene en la ciudad de Ocaña? Mire usted San Agustín, lo único rescatable ahí es el Museo Antón García de Bonilla y la iglesia. El resto del entorno fue destruido. El marco de la Plaza 29 de Mayo, lo que tiene rescatable es el Club Ocaña, el Palacio Municipal, el Palacio Episcopal, la Catedral y una casona de 2 plantas que hay por la cuadra de donde quedaba la ferretería Ujeta. Desde lo dispuesto en la Municipalidad de Ocaña, en el Acuerdo 018 de 2002, mediante la declaratoria del Centro Histórico de la ciudad y su posterior modificación a 8 manzanas, se visualiza un intento de protección de la arquitectura colonial y antigua del municipio, pero se ha quedado solo en papel, pues nada ha cambiado y la feroz demolición continúa con su paso. Con el decreto 1144 del 31 de diciembre de 2003, la Gobernación de Norte de Santander lanza otros salvavidas al patrimonio arquitectónico de Ocaña y le da carácter de bien de interés cultural departamental a varios inmuebles localizados en el centro histórico, tales como la Catedral de Santa Ana, el Templo y la Plazuela de San Agustín, la Capilla de Santa Rita, el Palacio Municipal, el Club Ocaña, el Templo de Jesús Cautivo y el Templo de Pueblo Nuevo, entre otros. Pero el amañado y conveniente desconocimiento de este decreto ha permitido que algunos, mal denominados desarrolladores urbanísticos y modernistas, arrasen sin pena alguna sobre el origen colonial de Ocaña. Desde el Ministerio de Cultura, con la resolución 1359 de 2013, se delimitan las áreas de afectación y zona de influencia de los bienes de interés cultural de carácter nacional, como lo son la Columna de la Libertad de los Esclavos y el Complejo Histórico de la Gran Convención de Ocaña. En un perímetro de 100 metros alrededor de bien declarado, algunas administraciones municipales de Ocaña, como se dice coloquialmente, se han pasado la norma por la faja y han otorgado licencias de demolición y construcción. Por ejemplo, la demolición de la Casa Colonial ubicada en la esquina fundacional de la calle 10 con carrera 12, destruida para levantar el edificio Santa María, otra obra adelantada en la administración municipal de Jesús Antonio Sánchez Clavijo. Para enriquecer aún más la normatividad en torno a la conservación del patrimonio arquitectónico de Ocaña, el 30 de julio de 2019, la Nación declara Patrimonio Arquitectónico, Educativo y Cultural de Colombia al Colegio Nacional José Eusebio Caro y a la Escuela Modelo Adolfo Milanés a través del artículo 7 de la Ley de 1987. Pero son leyes, decretos, acuerdos que se soportan en el papel, pero nada. Un saludo a la bandera, teniendo en cuenta que en la realidad del municipio los patrimonios declarados están cayendo. Los nuevos edificios están ocultando con su altura la belleza arquitectónica de los patrimonios. Sí hay ley, pero no hay quien la cumpla o quien la haga cumplir. El ocañero de a pie se ha despreocupado por la conservación de su historia. Algunos de las nuevas generaciones demuestran su desamor por su pasado, por su cultura, por su idiosincrasia, por su propia identidad regional. Aún Ocaña está a tiempo de salvar lo poco que queda del patrimonio arquitectónico, con vestigios de sus inicios históricos, pues contrario a lo que piensan algunos líderes y dirigentes locales, en Ocaña aún queda patrimonio arquitectónico por rescatar y conservar. Hay una esperanza de marcar la diferencia y destacar a la ciudad, aprovechando su riqueza histórica. Ocaña, Ocaña, linda y hospitalaria Ocaña. En medio de los desaires del falso modernismo arquitectónico, se resiste a desaparecer.
Sus últimos cimientos coloniales se aferran en nuestra era, pidiendo permanecer y conservarse en el tiempo, como muestra y testigo de los orígenes de un pueblo pujante con historia, tradición y cultura. A pesar de la irrecuperable pérdida de gran parte de la arquitectura colonial de la ciudad de Los Caro, en Ocaña aún permanecen varias edificaciones de la época colonial y republicana, que se deben conservar para mantener viva la memoria de la ciudad. La indiferencia de las administraciones locales, regionales y nacionales ante estos actos de destrucción patrimonial debe cesar. Se deben tomar medidas en pro del desarrollo de la ciudad respetando su cultura, historia y tradición. Es la hora de Ocaña para delimitar concretamente su centro histórico y hacer cumplir la normatividad para hacer de ella una ciudad histórica y tradicional, que cuenta en cada calle, cada esquina, cada casa y en cada lugar de su centro histórico un hecho que ayudó a formar la nación. Creo que el mensaje más importante es que dentro del plan de ordenamiento territorial que se está organizando en este momento, quede señalada el área o áreas a preservar. No se trata de perder ni lo uno ni lo otro, se trata simplemente de complementar esas cosas que tenemos en Ocaña, pero sin olvidar los derechos del otro. El turismo histórico y religioso se presenta como una fuente de emprendimiento y oportunidad para todos los ocañeros, tanto en lo económico como en el sentido de pertenencia y amor por Ocaña. Bueno, la Ruta de las Américas o la Ruta de la Fe es precisamente esa ruta que ha identificado esos lugares de peregrinación de la Iglesia Católica, donde obviamente hay un gran grupo de turistas que están interesados en hacer esos recorridos. La Ruta de la Fe es una iniciativa que intenta rescatar el valor de la arquitectura religiosa, tan apreciada por los foráneos, tan poco valorada por los propios de la región. Todos los ocañeros cuentan con una riqueza arquitectónica incalculable en cada rincón de esta hermosa ciudad antigua, con más de 450 años de lucha histórica por la supervivencia, 450 años de formación, de tradiciones, de dichos, de grandes personajes que no merecen ser cambiados en la historia por remedios urbanísticos de las grandes ciudades de Colombia y el mundo. Hay que seguir el ejemplo de aquellos lugares quienes entendieron que el respeto por la tradición, la historia y la conservación del patrimonio arquitectónico hace parte de su identidad y crecieron en su desarrollo e infraestructura alrededor de su centro histórico, pero no lo destruyeron. Ejemplo de ello es Popayán, Bogotá con la Candelaria, Roma y Madrid, entre otras ciudades que se apropiaron de sus orígenes, mas no los desperdiciaron. Resiste Ocaña, Ocaña histórica. Resiste el inclemente paso del tiempo. Resiste a la indiferencia de tus hijos, quienes bajan la cabeza para mirar el futuro, dejando morir sus orígenes. Resiste a la negligencia y acciones nefastas de quienes te han gobernado. Resiste a quienes se han amangualado para desaparecer tu historia por dinero. A los propios y a los extraños que de ti vienen y viven. A todos y cada uno de ellos ufanos de su presente e ignorantes del valor de su pasado. Resiste Ocaña para que nuestros hijos logren apreciar en cada puerta, arco, solar, piedra, tejado o ventana que hace cientos de años un puñado de forasteros provenientes de la provincia de Pamplona se asentaron en estas tierras acaritamas para que hoy pudiéramos tener el título de ocañeros. Ocaña, un abandono planeado. Ocañeros con todo el orgullo, ocañeros por nuestra región, por Ocaña hasta el fin de los días, por Ocaña con el corazón. Desde que en 1570 te fundó el pedrocheño español, don Francisco Fernández de Contreras, somos casta, nobleza y honor.